El artículo escogido para el video de hoy es el artículo 667 del Código Civil, la cual es exclusión de la sucesión por indignidad. Son excluidos de la sucesión de determinada persona por indignidad como herederos o legatarios. Inciso número 1. Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes y descendientes o cónyuge. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni la prescripción de la pena. Por ejemplo, podría ser Juanito asesina a su padre y este queda excluido, obviamente, ¿no?, de la herencia del padre. Es un ejemplo muy sencillo para que se pueda entender. Inciso número 2. Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior. Esto quiere decir, por ejemplo, Juana comete fraude en contra del patrimonio de su padre, que es el causante, ¿no? Por ejemplo, contra su casa, contra la casa de este, y es condenada, ¿no?, por esa conducta, ¿no? Por lo tanto, no podrá heredar. No he dicho bien. Entonces, inciso número 3. Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena privativa de libertad. Por ejemplo, yo denuncio falsamente al causante, que es mi padre, ¿no? Esa denuncia falsa es un delito grave. Por ende, yo no podría heredar los bienes de mi padre, un patrimonio, una casa, un auto, lo que fuese. Inciso número 4. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarlo a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el otorgado. Por ejemplo, Daniel amenaza a su padre, que es el causante, para que cambie su testamento a favor de él, ¿no? El que amenaza quedará excluido de la herencia. Entonces, la amenaza hacia el causante es una causal en la cual éste queda excluido. Inciso número 5. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona que cuya sucesión se trata y quienes a sabiendas hagan uso de un testamento falsificado. Por ejemplo, una persona que altera, podría decirse, ¿no? Carlos altera el testamento del causante, ¿no?, para poder beneficiarse. Este joven Carlos o señor Carlos no podrá heredar los bienes de su padre porque alteró el testamento. Podría ser, ¿no?, ¿cómo altera el testamento? Supongamos que el padre menciona en su testamento, ¿no?, que a él se le va a dejar una casa, un auto y la mitad de las acciones de una empresa. Ya. Pero como Carlos es tan ambicioso y tan egoísta, este recurre al testamento y cambia. Por ejemplo,
De una casa cambia a 3. De un carro cambia a 2. Y del 50% de las acciones de la empresa hacia, por ejemplo, ¿no?, el 100% de las acciones. Podría hacerse, ¿no? En ese caso. Eso es cambiar. Inciso número 6. Los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en un proceso de violencia familiar en agrado del causante. Esto me suena conocido. Por ejemplo, hay una denuncia. Por ejemplo, yo denuncio a mi hermano por violencia familiar. Este llega a juicio y en juicio es sentenciado. ¿Por qué sentenciado? Porque se tiene o se tuvo todos los elementos de convicción para que se dicte una sentencia firme. Por lo tanto, si es que yo a partir de la denuncia recurro, cumplo con todo el proceso penal, este podría ser sancionado y podría llevarlo a que él pague una reparación civil. Ya muy particular.